Factor común por grupos. Este caso de factorial se aplica en polinomios que tienen 4, 6, 8 o más términos. O sea, siempre que el número de términos sea par. Y donde ya se haya verificado que no hay un factor común en todos los términos. Por ejemplo, en este polinomio que queremos factorear, o sea, escribirlo como producto, vemos que la cantidad de términos es par, 1, 2, 3, 4. No podemos sacar factor común porque no hay un factor común en todos los que sea común en todos los términos, por lo que vamos a tratar de armar grupos de la misma cantidad de términos, donde estos términos tengan rasgos comunes, o sea, tengan un factor común. Por ejemplo, acá, entre estos dos términos, vemos que está el 3 como coeficiente que es común, y tenemos la misma variable que es x. O sea que acá tenemos en común 3 y la variable x sería con el menor exponente 3x al cuadrado. Y entre estos dos términos vemos que el factor común es 2. Entonces la idea es agrupar de tal manera que la cantidad de términos en estos grupos sea igual. O sea, acá tendríamos 3x al cubo más 3x al cuadrado, y vamos a agrupar usando paréntesis los otros dos términos, 2x más 2, y hemos asociado o agrupado de tal manera que la cantidad de términos en estos grupos es la misma. Este grupo tiene dos términos y este grupo tiene dos términos. O sea que tenemos que agrupar de tal manera que tengan la misma cantidad de términos. Y ahora podemos usar el primer caso que vimos, que es factor común. En este paréntesis vemos que el factor común es 3, x, y lo elegimos con el menor exponente al cuadrado, por, y vamos a poner entre paréntesis lo que resulta de dividir 3x al cubo entre x al cuadrado, me quedaría 3 dividido en 3, 1, y x al cubo dividido en x al cuadrado, restamos los exponentes y nos quedaría x. Más 3x al cuadrado dividido en 3x al cuadrado es 1. Y en el segundo paréntesis vemos que el factor común es 2, por lo que nos queda 2x dividido en 2, nos quedaría de x, más 2 dividido en 2 nos queda de 1. Bien, hasta acá todavía no hemos factoreado el polinomio, no hemos logrado escribir un producto. Tenemos dos términos, uno está acá, el otro está acá. O sea que todavía no hemos terminado de factorear, por lo que si nos damos cuenta, de estos dos términos que hemos obtenido, hay un factor común que se repite y es el que está entre paréntesis, x más 1, x más 1, por lo que vamos a volver a sacar factor común, en este caso x más 1, y ahora, ¿qué nos quedaría? Si a este primer término, 3x al cuadrado por x más 1, lo dividimos en x más 1, imaginemos que acá está la línea de fracción, este se simplifica con este y nos quedaría como término de este primer factor el 3x al cuadrado. Y ahora, más, y si dividimos 2 por x más 1 en x más 1, este factor se simplifica con el de arriba, y nos quedaría 2. Y ahora vemos que hemos logrado factorear este polinomio. Acá vemos el primer factor, x más 1, y el segundo factor, 3x al cuadrado más 2. Bien, en este ejercicio vemos que podemos elegir nuevamente dos grupos de A2, y de la manera en la que están ordenados, vemos que acá
tenemos la x en los dos términos, acá tenemos, acá está x pero acá no, pero sí tenemos el coeficiente 3 y acá también 6 es múltiplo de 3, o sea que también tendríamos el factor 3, por lo que podríamos armar dos grupos de dos términos, donde el primero sería x a la quinta menos 2x a la cuarta más, vamos a poner más, y el otro paréntesis sería menos 3x más 6 igual. Si acá sacamos en el primer paréntesis como factor común x, y recuerden que lo elegimos con el menor exponente, 4, tendríamos x a la quinta dividido en x a la cuarta, si restamos los exponentes nos quedaría 5 menos 4, 1, se nos quedaría x, menos 2x a la cuarta dividido en x a la cuarta, se simplifican acá las x a la cuarta y nos quedaría 2. O sea que en este paréntesis nos quedaría x más 2. Más, si acá sacamos el factor 3, ¿qué nos quedaría entre paréntesis? Tenemos menos 3x dividido en 3, acá nos aparecería el signo menos, y 3x dividido en 3, se simplificarían los 3, esto nos quedaría x. Y acá estamos viendo que acá la x es positiva y acá nos aparece negativa. Por lo que entonces vamos a cambiar el signo más este por menos, pero vamos a tener que cambiarle el signo a los términos que este paréntesis encierra. O sea que si acá vemos que vamos a poner un signo menos delante del paréntesis, vamos a tener que cambiar los signos. Entonces este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. De tal manera que veamos, menos por más nos queda menos por menos nos queda más. ¿Sí? O sea que hemos agrupado de esta manera. Si ponemos el menos adelante, porque es lo que nos conviene, tenemos que cambiarle el signo a lo que va a ir acá adentro. Si este es negativo, acá va a aparecer positivo, y si este es positivo, acá aparece negativo. Entonces veamos ahora, me va a quedar menos, saco el factor común 3, y ahora me va a quedar 3x dividido en 3, x, menos 6 dividido en 3, nos va a quedar 2. Y de esta manera, vemos que todavía no está factoreado el polinomio, pero me vuelve a aparecer el factor común, x menos 2, x menos 2. Por lo que vamos a poner, entonces, sacamos factor común, x menos 2, por, abrimos paréntesis, x a la cuarta por x menos 2, dividido en x menos 2, esto se simplifica y me quedaría x a la cuarta, menos, y me quedaría 3x menos 2. 3 por x menos 2 dividido en x menos 2 me quedaría 3. Y de esta manera, ahora sí hemos logrado factorear el polinomio. Bien, y en el último ejemplo tenemos un polinomio de 6 términos. Recuerden que tenemos que armar grupos de la misma cantidad de términos, por lo que acá tendríamos la posibilidad de hacer 3 grupos de A2 o 2 grupos de A3 y revisar los términos de tal manera que encontremos algún factor común entre ellos. Esto es ensayo-error, o sea, tal vez nos lleve un poco más de tiempo. En este caso, lo ideal sería, una manera entonces de asociarlo sería esta, hacer 2 grupos de A3, 2AC menos 2A más 2AD. He elegido estos 3 porque tendrían el 2 como común y la letra A entre los 3 términos, más, y agrupé los términos que faltan con el signo que tienen. ¿Sí? Si pongo más, respeto el signo, menos 5BD, más 5B, menos 5BC, y acá tienen en común el coeficiente y la letra B. Recuerden que si necesitamos cambiar el signo, por ejemplo, si vemos que acá este coeficiente menos y acá menos, pueda que no nos salga el mismo paréntesis en los dos términos, veamos.
Por ejemplo, acá el factor común sería 2a por, y el otro factor sería 2ac dividido en 2a, me quedaría c, menos 2a dividido en 2a, me quedaría d1, más 2ad dividido en 2a, me quedaría de d, más, y acá sacaría factor común 5, por, y me quedaría menos 5bd dividido en 5, se iría el 5 y me quedaría menos, acá, perdón, es 5b, el factor común, de nuevo, menos 5bd dividido en 5b, me quedaría menos, sería el 5b con el 5b y me quedaría d. Y vemos que acá me da negativo y acá está positivo. Entonces en este caso, lo que vamos a hacer es cambiar este más por menos, pero le vamos a cambiar el signo a los términos que encierra. Entonces acá vamos a poner menos y acá vamos a poner más. Menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. No cambiamos nada, ¿sí? Lo que sí, si ponemos un signo menos delante, vamos a tener que cambiar los signos de los términos que el paréntesis encierra. Entonces este menos lo copio acá y sacamos 5b, y ahora 5bd dividido en 5b me quedaría de d, menos 5b dividido en 5b me quedaría de 1, más 5bc dividido en 5b me quedaría de c. Todavía no ha quedado factoreado el polinomio porque tenemos todavía dos términos, por lo que ahora vamos a volver a sacar factor común lo que está dentro del paréntesis, que es lo mismo. C menos 1 más D, C menos 1 más D, aunque no esté ordenado de la misma manera, es la misma expresión algebraica, por lo que vamos a volver a sacar factor común este paréntesis. Bien, entonces, entre este término y este que me ha quedado, vemos que el factor común nuevamente es c menos 1 más d, sacamos factor común, y si dividimos este primer término en c menos 1 más d, se simplificaría y me quedaría 2a menos 5b por c menos 1 más d, dividido en c más 1 más d, se simplificaría y me quedaría 5b. Y de esta manera hemos logrado escribir los factores, ¿sí? Antes teníamos términos, ahora ya tenemos factores, por lo que hemos logrado factorear este polinomio. Entonces, cuidado cuando elegimos el signo que va a preceder el paréntesis. Si es más, los escribimos como con los signos que aparecen en el polinomio. Y si vemos que no nos sirve y cambiamos por menos, tenemos que cambiarle el signo a los términos que el paréntesis encierra. Entonces, ahí hemos factoreado estos tres polinomios usando el caso de factoreo, que es factor común por grupo. Y recuerden que sirve cuando el polinomio tiene 4, 6, 8 o más términos, pero siempre que la cantidad de términos sea par. Y que no haya un factor común a todos los términos. Por lo que vamos a elegir grupos de la misma cantidad de términos. Y acá elegimos 2 de 2, igual acá. Y acá teníamos la posibilidad de elegir 2 de 3 como elegimos, o 3 de 2, de acuerdo como nos convenía, que también podría haber servido. Mientras encontremos factores comunes, seguramente vamos a poder lograr factorear el polinomio.